Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que nuestro cerebro es capaz de realizar una especie de reiniciación de nuestros sentidos mientras dormimos? Esto puede sonar como algo salido de una película de ciencia ficción, pero es completamente cierto. Una de las condiciones médicas más fascinantes relacionadas con este fenómeno es la hiposmia, una condición en la que una persona pierde temporalmente el sentido del olfato después de un sueño profundo. Imagina que te despiertas una mañana y de repente no puedes oler el aroma de tu café favorito. No importa cuánto te esfuerces, no puedes percibir ningún olor. Esto puede ser muy confuso y frustrante, especialmente si eres alguien que disfruta de los aromas y olores de la vida cotidiana. Te preguntas si has perdido permanentemente la capacidad de oler o si es solo un efecto temporal del sueño. Mientras dormimos, nuestro cerebro pasa por diferentes etapas de actividad y descanso. Durante la etapa de sueño profundo, conocida como sueño de ondas lentas, nuestro cerebro reinicia nuestros sentidos, incluyendo el olfato. Esto significa que nuestro cerebro temporalmente desconecta nuestra capacidad para percibir olores. Imagina que tu cerebro es como un ordenador que se reinicia cada vez que te duermes. Al igual que un ordenador, tu cerebro necesita reiniciarse para funcionar correctamente. Durante este proceso de reiniciación, tus sentidos, incluyendo el olfato, pueden verse temporalmente afectados. La hiposmia puede ser un poco desconcertante, pero no es una condición permanente. En la mayoría de los casos, la capacidad para oler regresa después de un periodo de tiempo, generalmente después de una taza de café o un baño refrescante. Sin embargo, en algunos casos, la hiposmia puede persistir durante varias horas o incluso días. Aunque la hiposmia es una condición fascinante, todavía hay mucho que no sabemos sobre ella. ¿Por qué algunas personas experimentan hiposmia y otras no? ¿Hay alguna forma de prevenir o tratar la hiposmia? Estas son preguntas que los científicos y médicos aún están tratando de responder. La investigación sobre la hiposmia es un campo en constante evolución y los científicos están trabajando para entender mejor esta condición. Algunos estudios sugieren que la hiposmia puede estar relacionada con la actividad cerebral durante el sueño, mientras que otros sugieren que puede estar relacionada con la función del sistema olfativo. En cualquier caso, la hiposmia es un recordatorio de la complejidad y misterio del cerebro humano. Nuestro cerebro es capaz de realizar cosas increíbles, desde controlar nuestros movimientos hasta procesar información sensorial. Y aunque todavía hay mucho que no sabemos sobre el cerebro, la investigación sobre la hiposmia es un paso hacia una comprensión más profunda de este órgano fascinante. Así que, ¿te has preguntado alguna vez qué otros secretos tiene nuestro cerebro mientras dormimos? ¿Qué otros sentidos pueden verse afectados durante el sueño? La respuesta es que nuestro cerebro es un universo fascinante y complejo, y todavía hay mucho que no sabemos sobre cómo funciona. ¿Sabrás qué otros misterios de nuestro cerebro se descubrirán en el futuro? ¿Estás listo para descubrir los secretos de tu propio cerebro? ¿Sabías que en el vasto universo hay una estrella que se encuentra más cerca de la Tierra que cualquier otra, excepto el Sol? Esta estrella es conocida como la estrella de Barnard. Y aunque es la estrella más cercana a nosotros, es tan débil que no puede ser vista a simple vista. ¿Te imaginas tener una vecina estelar que se encuentra a solo 5,98 años luz de distancia, pero que es tan tímida que no se deja ver? La estrella de Barnard se encuentra en la constelación de Ophiuchus y fue descubierta en 1916 por el astrónomo estadounidense Edward Emerson Barnard. Aunque es una estrella pequeña y fría, la estrella de Barnard es fascinante porque se encuentra en una región del universo que es relativamente cercana a nosotros. De hecho, si pudiéramos viajar a la estrella de Barnard a la velocidad de la luz, tardaríamos solo 5,98 años en llegar allí. Pero, ¿por qué no podemos ver la estrella de Barnard a simple vista?
La razón es que esta estrella es muy débil y emite muy poca luz. De hecho, la estrella de Barnard es una de las estrellas más débiles del universo, y su luminosidad es solo una fracción de la luminosidad del Sol. Para poner esto en perspectiva, imagine que el Sol es una linterna muy brillante que ilumina todo el universo, mientras que la estrella de Barnard es una pequeña vela que apenas emite luz. Aunque la estrella de Barnard no es visible a simple vista, los astrónomos pueden detectarla utilizando telescopios y otros instrumentos especializados. De hecho, la estrella de Barnard ha sido objeto de estudio de muchos astrónomos y científicos en las últimas décadas, y se ha descubierto que tiene algunas características muy interesantes. Por ejemplo, la estrella de Barnard es una estrella de tipo M, lo que significa que es una estrella pequeña y fría que se encuentra en la última etapa de su vida. También se ha descubierto que la estrella de Barnard tiene un movimiento propio muy rápido, lo que significa que se está moviendo muy rápidamente a través del universo. En resumen, la estrella de Barnard es una estrella fascinante que se encuentra muy cerca de la Tierra, pero que es tan débil que no puede ser vista a simple vista. Aunque no es visible, la estrella de Barnard ha sido objeto de estudio de muchos astrónomos y científicos, y se ha descubierto que tiene algunas características muy interesantes. ¿Te has preguntado alguna vez qué otros secretos se esconden en el universo? ¿Qué otras estrellas y planetas se encuentran en nuestra vecindad cósmica? La respuesta es que el universo es un lugar vasto y misterioso y que todavía hay mucho que no sabemos sobre él. ¿Estás listo para explorar los misterios del universo y descubrir nuevos secretos? ¿Sabías que el petróleo, ese líquido oscuro que mueve al mundo, podría ser también una cápsula del tiempo genética? Sí, aunque suene increíble. Científicos han logrado extraer ADN antiguo atrapado en petróleo, revelando secretos de especies extintas, cambios geológicos y hasta rastros de antiguos homínidos. Imagínalo como un mensaje sellado en una botella durante millones de años, esperando a ser descubierto. El ADN suele asociarse con huesos fosilizados o ámbar, como en Jurassic Park, pero el petróleo ha demostrado ser un archivador biológico inesperado. Usando nanotecnología, investigadores lograron recuperar más de 3 millones de fragmentos de ADN en muestras de petróleo, permitiendo reconstruir partes del pasado de la Tierra que hasta ahora estaban ocultas. Piensa en ello como tratar de leer un libro viejo cuyas páginas estaban atrapadas en alquitrán. Uno de los hallazgos más impactantes fue la detección de ADN marino en regiones terrestres, indicando que ciertas zonas que hoy son desiertos o montañas, alguna vez estuvieron bajo el océano. Es como encontrar escamas de peces en la cima de una montaña, una prueba de que el agua dominó esos territorios en el pasado. Además, los investigadores descubrieron ADN de aves ancestrales, fortaleciendo la idea de que los dinosaurios y las aves modernas están estrechamente relacionados. Pero lo que realmente dejó a los científicos boquiabiertos fue la presencia de fragmentos de ADN humano antiguo que no coinciden con poblaciones modernas. Algunos fragmentos se parecen a los de Homo erectus, un homínido extinto que vivió hace más de 500.000 años en Asia. ¿Cómo es posible? La teoría sugiere que los restos de estos antiguos humanos quedaron atrapados en sedimentos que con el tiempo se transformaron en petróleo. Sería como descubrir una huella digital de nuestros antepasados en un charco de crudo. El petróleo no parece el mejor lugar para conservar ADN. Altas temperaturas, falta de agua y la presencia de químicos agresivos deberían destruir cualquier material genético. Sin embargo, ciertos mecanismos parecen haber actuado como un escudo protector. Por ejemplo, los lípidos del petróleo pudieron encapsular el ADN como una burbuja, aislándolo del ambiente externo. Además, la falta de oxígeno evitó que bacterias lo degradaran. Sería como si una semilla quedara atrapada en resina y permaneciera intacta durante miles de años. Lo más intrigante es que el ADN encontrado en el petróleo no muestra signos de descomposición típicos, lo que desafía las reglas establecidas sobre la autenticidad del ADN antiguo. Es como encontrar una carta de hace 1000 años escrita con tinta fresca.
Esto abre un debate entre los científicos. ¿Cuánto más ADN fósil podría estar escondido en lugares inesperados? Este descubrimiento es más que una curiosidad científica. Tiene implicaciones enormes. No solo podría ayudarnos a reconstruir la evolución de especies extintas y eventos climáticos pasados, sino que incluso la industria petrolera podría beneficiarse al usar el ADN atrapado para rastrear la formación y migración de hidrocarburos. En otras palabras, podríamos usar la biología para encontrar nuevos yacimientos de petróleo, lo que cambiaría la forma en que exploramos los recursos naturales. Así que la próxima vez que veas petróleo, recuerda que no es solo una fuente de energía, sino también una cápsula genética de la historia de la Tierra. ¿Quién sabe qué otros secretos están esperando ser descubiertos en el fondo de un pozo petrolero? ¿Sabías que los perros tienen una habilidad especial para moverse que los diferencia de la mayoría de los mamíferos cuadrúpedos? Se llama neotaxia y básicamente les permite mover sus patas de manera independiente cuando corren, lo que les da una estabilidad y agilidad impresionantes. Para entender lo especial que es esto, pensemos en otros animales. Los caballos, por ejemplo, tienen un patrón de movimiento muy específico. Cuando galopan, sus patas se mueven en una secuencia fija que les da velocidad, pero no tanta maniobrabilidad. Un caballo necesita espacio y tiempo para frenar o girar sin tropezar. Lo mismo ocurre con los gatos, que son increíblemente ágiles, pero su forma de correr es mucho más estructurada. En cambio, los perros pueden cambiar de dirección en un instante sin perder el equilibrio, como si fueran atletas expertos en parkour. Piensa en un perro persiguiendo una pelota en el parque. Corre a toda velocidad, pero de repente la pelota rebota en una dirección inesperada. En lugar de frenar torpemente, como haría un caballo, o calcular con cuidado el siguiente salto, como un gato, el perro ajusta sus patas al instante, cambia de dirección en un parpadeo y sigue corriendo sin problemas. Esto es posible gracias a la neotaxia, que les permite mover sus patas delanteras y traseras de forma más flexible, adaptándose al terreno y a los movimientos imprevistos. Otro buen ejemplo es cuando juegan entre ellos. Si has visto a dos perros corriendo y esquivándose, notarás que pueden hacer giros bruscos sin resbalar ni caerse. Incluso cuando están en plena persecución, pueden frenar de golpe, girar sobre sí mismos y salir disparados en la otra dirección sin perder el ritmo. Esto es algo que otros animales cuadrúpedos no pueden hacer con la misma facilidad. Pero la neotaxia no solo les da estabilidad, sino también una ventaja en la caza y el juego. Los antepasados de los perros, los lobos, dependían de su agilidad para perseguir presas rápidas y cambiantes, como ciervos y liebres. Si un lobo no pudiera ajustar su dirección rápidamente, la presa escaparía con facilidad. En la vida moderna, esta habilidad sigue siendo útil, aunque ahora la usan más para jugar con sus humanos o esquivar obstáculos en la caza. Un dato aún más interesante es que esta capacidad de moverse de manera independiente también los hace expertos en caminar sobre superficies difíciles. ¿Alguna vez has visto a un perro caminando por una acera mojada o sobre piedras sin resbalarse tanto como un humano? Sus patas se adaptan a la textura del suelo de manera individual, lo que les permite distribuir su peso de forma eficiente y evitar caídas. En comparación, los humanos dependemos mucho de nuestros zapatos y del equilibrio de todo el cuerpo, por lo que un suelo resbaloso puede ser un gran problema para nosotros. Por esta razón los perros son tan buenos en deportes como el agility, donde tienen que saltar obstáculos, meterse en túneles y hacer giros cerrados en plena velocidad. Mientras un caballo en una carrera debe seguir una trayectoria más predecible, un perro puede improvisar su ruta en tiempo real sin perder el control. Y todo esto nos lleva a una pregunta curiosa. Si los perros tienen esta increíble habilidad para moverse con tanta agilidad y precisión, ¿qué otras sorpresas podrían ocultar en su forma de moverse que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que una pequeña bacteria llamada Yersinia pestis fue responsable de una de las pandemias más devastadoras de la historia? Puede que su nombre no suene aterrador, pero en el siglo XIV, esta bacteria causó la peste negra.
una enfermedad que mató a millones de personas en solo unos años, reduciendo la población mundial de manera drástica. Pero lo más inquietante es que esta bacteria sigue existiendo hoy en día y todavía puede causar brotes en algunas partes del mundo. Imagina un enemigo invisible que se propaga sin ser detectado, como un espía microscópico. Yersinia pestis es exactamente eso. Esta bacteria viaja en el cuerpo de pulgas infectadas, que a su vez se esconden en ratas y otros roedores. Cuando una pulga portadora muerde a un humano, la bacteria entra en el cuerpo y comienza su ataque. Lo primero que hace es infiltrarse en el sistema linfático, donde se multiplica rápidamente sin que el sistema inmunológico se dé cuenta. Es como si un ejército enemigo invadiera una ciudad sin ser detectado por sus defensas. Cuando finalmente el cuerpo se da cuenta de la invasión, ya es demasiado tarde. Aparecen los primeros síntomas: fiebre alta, escalofríos, debilidad extrema y, lo más característico, los ganglios linfáticos inflamados y dolorosos, conocidos como bubones. Estos ganglios pueden crecer hasta el tamaño de una manzana y volverse tan sensibles que incluso el más leve contacto provoca un dolor insoportable. Así es como la peste bubónica obtuvo su nombre. Pero Yersinia pestis no se conforma con causar solo eso. Si la bacteria logra entrar en los pulmones, provoca la peste neumónica, una versión aún más letal de la enfermedad. En este caso, la víctima comienza a toser sangre y a tener dificultades para respirar. Y lo peor es que ahora la infección puede propagarse por el aire, de persona a persona, sin necesidad de una pulga intermediaria. Esto hace que la peste neumónica sea mucho más peligrosa y difícil de contener, como un incendio forestal que se extiende con el viento. Si la bacteria llega al torrente sanguíneo, se convierte en peste septicémica, la forma más mortal de la enfermedad. En esta etapa, la sangre se llena de toxinas, los órganos comienzan a fallar y la piel puede volverse oscura debido a hemorragias internas. Esto explica por qué la enfermedad fue llamada peste negra. Para cuando alguien llegaba a esta fase, la muerte era prácticamente inevitable. En la Edad Media, nadie entendía cómo se propagaba la peste. Se pensaba que era un castigo divino o que el aire estaba envenenado. Algunos intentaban protegerse con máscaras de pico llenas de hierbas aromáticas, mientras que otros huían de las ciudades infectadas sin darse cuenta de que llevaban la enfermedad con ellos. Fue solo siglos después que los científicos descubrieron que las pulgas y las ratas eran las verdaderas culpables de la transmisión. Pero aquí viene lo más sorprendente. Yersinia pestis no ha desaparecido. Aunque ya no provoca pandemias como en la Edad Media, todavía hay brotes ocasionales en regiones de África, Asia y el oeste de Estados Unidos. Afortunadamente, hoy en día, la peste puede tratarse con antibióticos si se detecta a tiempo. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad peligrosa, especialmente si no se diagnostica rápidamente. Esta historia nos deja una pregunta inquietante. Si una bacteria medieval como Yersinia pestis aún puede causar brotes en la actualidad, ¿qué otros patógenos antiguos podrían estar esperando el momento adecuado para resurgir? ¿Sabías que la radiación ionizante, esa que comúnmente asociamos con lo peligroso, tiene el poder de atravesar materia y alterar átomos, de maneras que pueden resultar tanto fascinantes como aterradoras? Esta forma de radiación es una de las fuerzas más poderosas que existen en la naturaleza. Imagina que estás en una habitación normal, pero de repente algo invisible está penetrando en tus células sin que lo notes. Eso es lo que hace la radiación ionizante. Y sus efectos, tanto en el mundo natural como en las personas, pueden ser mucho más complejos de lo que imaginas. La radiación ionizante tiene la capacidad única de arrancar electrones de los átomos, creando lo que se conoce como iones. Esto puede sonar como algo lejano, pero cuando esta radiación entra en contacto con los átomos de tu cuerpo, puede interrumpir o incluso destruir tus células, causando daños a nivel molecular. Por ejemplo, la luz visible que ves no tiene suficiente energía para hacer esto, pero los rayos X,
Los rayos gamma o las partículas alfa y beta, sí. Es como si compararas una piedra lanzada suavemente con un disparo de cañón. Ambos se mueven, pero la fuerza de uno es mucho mayor. Imagina por un momento que necesitas una radiografía. Los rayos X se utilizan para tomar imágenes del interior de tu cuerpo. Estos rayos atraviesan tu piel y llegan a los huesos, pero lo hacen de tal manera que no alteran tu estructura celular de forma grave. En dosis bajas, los rayos X son bastante seguros y útiles para los médicos. Pero si el tiempo de exposición se alarga o la dosis aumenta, el daño puede ser real, pues la radiación puede alterar tus células y hacer que se comporten de manera anormal, algo que puede desencadenar enfermedades como el cáncer. Ahora bien, si miramos los rayos gamma, veremos que son aún más poderosos. Estos rayos, de hecho, son emitidos por elementos radiactivos como el cesio-137 o el cobalto-60. Estos rayos son tan energéticos que pueden atravesar casi cualquier cosa, y por ello requieren un blindaje muy grueso, como plomo o concreto, para ser detenidos. Los rayos gamma son un ejemplo perfecto de cómo la radiación ionizante puede atravesar objetos y seres vivos sin que los veas ni sientas nada, pero con un impacto potencialmente mortal. Las partículas alfa, por otro lado, son mucho más pesadas y lentas que los rayos X y gamma. Aunque son muy poderosas en su capacidad de ionizar los átomos, tienen una capacidad de penetración muy baja. Esto significa que no pueden atravesar la piel humana. Sin embargo, si una persona inhala o ingiere partículas alfa, el daño puede ser devastador, porque una vez dentro del cuerpo, tienen una alta probabilidad de causar daño celular directo en los pulmones o el tracto digestivo. Un ejemplo de fuente de radiación alfa es el gas radón, un subproducto de la descomposición del uranio en la Tierra. En cuanto a las partículas beta, son electrones que tienen más poder de penetración que las partículas alfa, pero no tanto como los rayos X. Son como una flecha que puede atravesar la piel, pero no el concreto. Si se entra en contacto con los ojos o la piel, pueden causar quemaduras o lesiones graves. Estas partículas se emiten, por ejemplo, en el proceso de descomposición de elementos radiactivos como el estroncio 90. Pero lo más fascinante de todo es cómo la radiación ionizante interactúa con el cuerpo. Si se usa de forma controlada, como en la radioterapia, la radiación puede destruir células cancerosas, ayudando a salvar vidas. Sin embargo, en exceso, puede provocar la muerte de células sanas y causar efectos a largo plazo, como mutaciones genéticas y cáncer. Es como una herramienta afilada. Si la manejas bien, puede ser útil, pero si no, puede causarte un daño irreversible. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esta fuerza invisible? Afortunadamente, existen estrategias como el blindaje, el uso de materiales densos como plomo para bloquear los rayos y la reducción del tiempo de exposición. Los trabajadores en hospitales, plantas nucleares o áreas de alto riesgo siguen estrictas normas de seguridad para limitar su contacto con la radiación ionizante. Todo esto nos deja con una gran pregunta. Si ya hemos aprendido a utilizar la radiación ionizante en la medicina y la tecnología, ¿cómo manejaremos los futuros avances que podrían exponernos a nuevas formas de radiación aún más poderosas y complejas? ¿Sabías que el universo en el que vivimos podría ser solo una ilusión de estabilidad y estar a un paso de desmoronarse por completo? Imagina que caminas sobre una fina capa de hielo en un lago congelado. Todo parece sólido, pero en cualquier momento, una grieta invisible podría abrirse bajo tus pies y hacerte caer en aguas heladas. Algo similar podría estar ocurriendo con el universo. Lo que creemos que es su estado normal podría no ser más que un falso vacío, una frágil burbuja de realidad esperando a colapsar sin previo aviso. Esta idea ha sido explorada por físicos que lograron simularla usando un ordenador cuántico con 5564 qubits, algo así como un superlaboratorio digital
donde las reglas del universo pueden ponerse a prueba sin consecuencias reales. El resultado: modelaron cómo burbujas de un verdadero vacío podrían formarse dentro de este falso vacío, expandiéndose como gotas de agua en una superficie caliente hasta devorar por completo la estructura misma del cosmos. Es como si nuestro universo fuera un castillo de naipes que, al caer una sola carta, desencadenara el colapso total de la construcción. Para entenderlo mejor, pensemos en una montaña rusa detenida en lo alto de una colina. Aunque parece inmóvil, solo hace falta un pequeño empujón para que descienda de golpe. El universo podría estar en una situación similar, en un punto alto de energía, estable por ahora, pero listo para caer a un estado más bajo si se da la oportunidad. Y cuando esto ocurra, todo cambiaría de manera radical. Las leyes de la física tal como las conocemos dejarían de existir. Las fuerzas que mantienen unidos los átomos se modificarían, e incluso el tiempo y el espacio podrían adoptar formas que ni siquiera podemos imaginar. Y lo peor es que la transición ocurriría a la velocidad de la luz, lo que significa que ni siquiera tendríamos tiempo de darnos cuenta antes de desaparecer. Sin embargo, los científicos aún no pueden determinar cuándo sucedería esto. Algunos cálculos sugieren que el colapso del universo podría tardar miles de millones de años, mientras que otros indican que podría ocurrir en cualquier instante, tal vez incluso ahora mismo, sin previo aviso. Pero no hay razón para el pánico. Hasta el momento, el universo ha demostrado ser bastante estable, y estas simulaciones solo exploran posibilidades dentro de la física teórica. Aún así, el experimento con el ordenador cuántico es un gran paso hacia la comprensión de estos fenómenos. Además, más allá del destino del cosmos, este estudio abre nuevas puertas en la computación cuántica y la física de materiales. Entender cómo interactúan las burbujas del vacío puede ayudar a desarrollar tecnologías más avanzadas, como sistemas cuánticos más eficientes y métodos innovadores para resolver problemas complejos. Es como si, al intentar descifrar los secretos del universo, los científicos hubieran encontrado nuevas herramientas que podrían revolucionar el mundo de la tecnología. Así que la próxima vez que mires al cielo estrellado, recuerda que podríamos estar viviendo en un equilibrio temporal, como un equilibrista caminando sobre una cuerda tensa sin darse cuenta del abismo que hay debajo. ¿Será el falso vacío una amenaza real o solo otra fascinante teoría que nos desafía a comprender mejor la naturaleza del cosmos? ¿Sabías que bajo tus pies podría haber más vida de la que imaginas? No estamos hablando de insectos, raíces o pequeños roedores, sino de un vasto y misterioso mundo microbiano que se esconde en las entrañas de la Tierra. Hasta hace poco, los científicos creían que cuanto más nos alejábamos de la luz del sol, menos vida encontraríamos. Pero resulta que las profundidades del planeta están repletas de diminutos organismos que han aprendido a sobrevivir con cantidades de energía tan bajas que desafían todo lo que pensábamos sobre los límites de la vida. Imagínalo así. Cuando piensas en un lugar lleno de vida, seguramente visualizas una selva tropical con monos balanceándose entre los árboles, ríos llenos de peces y un cielo vibrante de aves de colores. Pero ahora, cambia esa imagen por kilómetros de roca y oscuridad total. No hay luz, no hay oxígeno en abundancia, no hay nutrientes fáciles de obtener. Y sin embargo, ahí abajo, en las grietas de la corteza terrestre, hay billones de microbios prosperando en condiciones que parecerían imposibles. Es como descubrir que, en vez de extinguirse, un pez puede vivir sin agua o que un pájaro puede volar sin aire. Un equipo internacional de científicos pasó 8 años investigando esta vida oculta y llegó a una conclusión asombrosa. En ciertos lugares bajo la superficie, la cantidad de microbios es comparable e incluso superior a la que encontramos en la superficie terrestre. Para entender la magnitud de este hallazgo, imagina que todo el planeta tuviera 2 mundos paralelos de vida, uno que vemos y otro que no, pero que es igual de rico en biodiversidad.
Los investigadores analizaron más de 1.400 muestras de diferentes partes del mundo, desde minas profundas hasta el lecho marino, alcanzando lugares donde la presión aplastaría a un humano y donde la temperatura es tan alta que ningún organismo común sobreviviría. Y, sin embargo, ahí están estos microbios, en una existencia pausada pero resistente, dividiéndose y reproduciéndose a un ritmo casi geológico. Para algunos de ellos, una sola división celular puede tardar 1000 años en completarse. En otras palabras, mientras tú envejeces en décadas, estos microbios apenas han tenido tiempo de multiplicarse una vez. Pero, ¿de qué se alimentan si ahí abajo no hay plantas, frutas o animales? Su menú es tan extremo como su entorno: hidrógeno, metano, azufre e incluso la radiación de los minerales circundantes. Es como si pudieran extraer energía de lo que para nosotros es solo piedra y gas. Este hallazgo cambia nuestra comprensión sobre la vida, porque demuestra que los seres vivos no necesitan necesariamente la luz solar o la fotosíntesis para existir. Otro descubrimiento intrigante es que la vida subterránea sigue sus propias reglas. Hay una separación clara entre los ecosistemas microbianos marinos y los terrestres, incluso en el subsuelo. Es como si estos diminutos seres estuvieran tan especializados en su entorno que no pueden adaptarse a otro, igual que un pez de agua dulce no puede sobrevivir en el mar o un canguro no podría vivir en el Ártico. Pero lo más emocionante es que este hallazgo no solo nos ayuda a entender mejor nuestro propio planeta, sino que también abre una nueva puerta en la búsqueda de vida extraterrestre. Si Marte alguna vez tuvo agua líquida, ¿quién dice que en sus profundidades rocosas no hay microbios similares a los de la Tierra? En vez de buscar vida en la superficie de otros planetas, tal vez deberíamos perforar y mirar en su interior. Además, estos microorganismos podrían ser clave en futuras investigaciones de biotecnología y medicina. Sus adaptaciones extremas pueden revelar nuevas formas de producir energía, desarrollar antibióticos o incluso ayudar a la humanidad a sobrevivir en entornos hostiles, como en bases subterráneas en la Luna o Marte. La próxima vez que camines sobre tierra firme, recuerda que bajo tus pies existe un universo de vida que apenas estamos comenzando a comprender. Y si en la Tierra hemos descubierto ecosistemas ocultos tan sorprendentes, ¿qué otros misterios podrían estar esperando bajo la superficie de otros mundos? ¿Sabías que existe una enfermedad rara que afecta la capacidad de una persona para sonreír, fruncir el ceño o incluso mover los ojos de manera normal? Esta condición se llama síndrome de Moebius, una enfermedad neurológica que tiene un impacto profundo en los nervios que controlan los movimientos faciales y oculares. Aunque rara, esta enfermedad es fascinante y un tanto misteriosa, ya que puede hacer que las personas afectadas tengan una apariencia fija y sin expresión en su rostro, a pesar de sentir emociones profundas por dentro. El síndrome de Moebius afecta principalmente a los nervios Six y Siebne, los cuales son responsables de mover los músculos que permiten realizar gestos faciales y de controlar los movimientos de los ojos. Imagina que en vez de poder levantar las cejas o sonreír cuando te encuentras con alguien, tu rostro permanece inmóvil, como una máscara rígida, sin poder mostrar lo que realmente sientes. Es como si tu rostro tuviera un filtro invisible que impide que tus emociones se reflejen. A esto se le suma la dificultad para mover los ojos de un lado a otro, lo que hace que la persona tenga que girar la cabeza por completo para ver de lado, un poco como un búho que mueve todo el cuello para observar su entorno. Es importante entender que, a pesar de esta falta de expresión facial, las personas con síndrome de Moebius siguen sintiendo las mismas emociones que cualquier otra persona, como la felicidad, la tristeza o la sorpresa. El síndrome es congénito, lo que significa que las personas nacen con él. Aunque las causas exactas no siempre se conocen, se cree que se debe a un desarrollo anormal de los nervios en el cerebro durante el embarazo. En algunos casos, se ha asociado con mutaciones genéticas o con factores ambientales,
pero en general es un misterio sin una explicación clara. Las personas que lo padecen pueden no solo enfrentar desafíos en su expresión facial, sino también problemas de visión, ya que no pueden mover los ojos como los demás, lo que afecta la coordinación de la vista y la capacidad de mirar en diferentes direcciones sin mover la cabeza. Es como si estuvieran viendo a través de una rendija muy estrecha, incapaces de captar toda la información visual que otros tienen al mirar de manera natural. A pesar de ser una condición rara, con una prevalencia de aproximadamente 1 en cada 50.000 nacimientos, el síndrome de Moebius puede tener un impacto significativo en la vida social de quienes lo padecen. Las personas con esta enfermedad a menudo deben enfrentar malentendidos y prejuicios, ya que su rostro parece no reflejar sus emociones, lo que puede llevar a otras personas a pensar que son frías o distantes, cuando en realidad no es así. Es como si un libro estuviera escrito en un idioma que otros no comprenden. Esto puede afectar la autoestima de quienes lo padecen, especialmente cuando son niños y enfrentan la curiosidad de sus compañeros. Además, algunas personas pueden tener dificultades para hablar, ya que los músculos faciales son importantes para la articulación de las palabras. En estos casos, la comunicación verbal puede ser más lenta o difícil. En cuanto al tratamiento, aunque no existe una cura para el síndrome de Moebius, se pueden llevar a cabo terapias para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Por ejemplo, las personas con dificultades para mover los ojos pueden someterse a cirugías para corregir los músculos oculares y mejorar la capacidad de mirar sin mover la cabeza. También se pueden utilizar terapias físicas y ocupacionales para ayudar a fortalecer los músculos faciales y mejorar la capacidad de hablar. Sin embargo, aunque estos tratamientos pueden ayudar a mejorar ciertos aspectos, la mayoría de las personas con síndrome de Moebius deben aprender a adaptarse a su vida con la condición y encontrar maneras de expresar sus emociones a través de otros medios, como el lenguaje corporal o el uso de gestos con las manos. Es sorprendente pensar que algo tan invisible, como la capacidad de mover los músculos de la cara, pueda tener un impacto tan profundo en la vida de una persona. El síndrome de Moebius nos recuerda lo importante que son los pequeños detalles para la comunicación humana. Esas expresiones faciales que damos por sentadas, como una sonrisa o un levantamiento de cejas, que realmente hablan más que 1000 palabras. Ahora, con todo esto en mente, ¿te has preguntado cuántas otras capacidades invisibles damos por sentadas en nuestro día a día? ¿Sabías que hay una enfermedad hereditaria que afecta los pulmones, el sistema digestivo y otras partes del cuerpo, provocando que se acumule un moco espeso y pegajoso? Esta enfermedad se llama fibrosis quística, FQ, y aunque puede sonar compleja, es más común de lo que parece. Imagina que dentro de tu cuerpo, en lugar de moverse el moco de manera fluida, se queda atrapado como si fuera un barro espeso que bloquea todo por donde pasa. Este moco se acumula principalmente en los pulmones y el páncreas, lo que causa infecciones pulmonares graves y problemas digestivos serios. El moco, en su estado normal, debe ser delgado y resbaladizo, ayudando a que las vías respiratorias se mantengan limpias y facilitando la digestión al ayudar al paso de los alimentos. Sin embargo, en las personas con fibrosis quística, el gen defectuoso que heredan hace que el moco se vuelva denso y pegajoso, casi como el sirope, dificultando la circulación de aire en los pulmones y afectando la capacidad del cuerpo para absorber los nutrientes de los alimentos. Es como si las tuberías de tu casa se obstruyeran con algo viscoso, haciendo que todo se atasque y no funcione correctamente. El moco atrapado en los pulmones causa infecciones frecuentes y graves, que pueden llevar a la persona a desarrollar una enfermedad pulmonar crónica, y a veces puede ser mortal. Es como si el pulmón se viera atrapado en una red de pegamento que no puede liberarse, lo que impide respirar con normalidad. Además de los pulmones, el páncreas, que es el órgano encargado de producir enzimas para la digestión, también se ve afectado, y las personas con FQ tienen dificultades para digerir los alimentos y absorber los nutrientes esenciales para su cuerpo.
Es como si el cuerpo estuviera tratando de comer, pero no pudiera aprovechar la comida de la manera en que debería, lo que lleva a problemas de crecimiento y malnutrición. Lo más sorprendente es que muchas personas pueden portar el gen defectuoso de la FQ sin saberlo, ya que no presentan ningún síntoma. Para desarrollar la enfermedad, es necesario heredar 2 copias del gen defectuoso, una de cada padre. Esto significa que tanto madre como padre deben ser portadores del gen para que su hijo desarrolle la enfermedad. Es como si tuvieras una llave secreta que no puedes ver ni tocar, pero que puede abrir una puerta muy importante si la combinas con la llave de otra persona. En algunos casos, el diagnóstico de la fibrosis quística se realiza muy temprano, durante los 2 primeros años de vida, especialmente cuando se realiza una prueba de detección en recién nacidos. Este examen es vital porque permite tratar la enfermedad desde temprano, lo que ayuda a manejar mejor los síntomas. Aunque la fibrosis quística es una enfermedad grave, algunas personas tienen formas más leves que no se detectan hasta mucho más tarde, incluso a los 18 años o más. Es como si una enfermedad de base estuviera ahí, pero sus efectos no fueran tan notables hasta que el cuerpo alcanza una edad más avanzada. Sin embargo, para la mayoría de las personas, especialmente los niños pequeños, la enfermedad afecta su calidad de vida y a menudo necesitan tratamientos que les ayuden a manejar la acumulación de moco y las infecciones. Al pensar en la fibrosis quística, es fácil imaginarla como una batalla constante entre el cuerpo y los bloqueos que impiden el funcionamiento normal. Pero la pregunta es, ¿cómo afectan otras enfermedades a las personas que luchan con afecciones invisibles como esta? ¿Sabías que las ovejas no solo nos han dado lana y carne, sino que también han moldeado la historia de la humanidad durante más de 11.000 años? Desde que los primeros pastores comenzaron a domesticarlas en la actual Turquía, estos animales han estado ligados al destino de las civilizaciones, transformando la forma en que los humanos viven, comercian y prosperan. Imagina un mundo donde los humanos aún dependen únicamente de la caza y la recolección, sin aldeas permanentes ni una fuente estable de alimento. Así era hace más de 11.000 años, cuando los primeros pastores vieron en el muflón salvaje, ancestro de las ovejas modernas, la oportunidad de asegurar su futuro. No fue un proceso rápido ni sencillo. Generación tras generación, los humanos seleccionaron cuidadosamente a los animales con los rasgos más favorables, como la docilidad, la producción de leche y la calidad de su lana. Esta relación marcó un antes y un después en la historia, permitiendo a las comunidades asentarse, cultivar la tierra y establecer aldeas que con el tiempo se convertirían en grandes civilizaciones. Pero la historia de las ovejas no terminó ahí. Hace unos 8.000 años, los primeros agricultores europeos comenzaron a seleccionar ovejas con colores específicos de pelaje, un indicio de que la humanidad ya practicaba la selección artificial mucho antes de la domesticación de otras especies. Con el tiempo, las ovejas se convirtieron en algo más que una fuente de alimento. Fueron el motor de la economía en muchas partes del mundo. Su lana, ligera y resistente, era el equivalente al plástico en la actualidad, versátil, útil y presente en todas partes. Se tejían mantas, vestimentas y hasta tiendas de campaña con este material, lo que permitió a los humanos adaptarse mejor al entorno. Las ovejas también fueron protagonistas en las grandes migraciones de la antigüedad. Hace unos 7.000 años, cuando las ciudades mesopotámicas comenzaron a expandirse, sus habitantes llevaron consigo a sus rebaños, asegurándose de que su fuente de sustento viajara con ellos. Luego, hace 5.000 años, los pastores de las estepas euroasiáticas transformaron el mapa de Europa y Asia Central, llevando sus costumbres, idiomas y, por supuesto, a sus ovejas. Para que te hagas una idea del impacto, es como si hoy en día un país entero migrara con su industria más importante a cuestas, cambiando la economía y la genética de cada lugar por el que pasaran. El verdadero auge de las ovejas llegó con la revolución textil. Al principio se criaban por su carne y leche, pero con la llegada de la Edad del Bronce,
Su lana se convirtió en un producto de lujo. Las civilizaciones mesopotámicas empezaron a especializarse en criar ovejas con un pelaje más denso y homogéneo, lo que facilitó la producción de textiles a gran escala. En la época romana, el comercio de lana era tan valioso que algunas regiones se dedicaban exclusivamente a su cría. Las ovejas españolas, por ejemplo, fueron tan codiciadas que su lana fue considerada el oro blanco de la Edad Media, dando origen a una de las industrias más lucrativas de la historia. Pero lo más fascinante es que los cambios que los antiguos pastores realizaron en sus ovejas todavía están presentes en la actualidad. La selección de genes para mejorar la producción de lana, la resistencia a enfermedades y la adaptación a distintos climas sigue vigente, demostrando que la humanidad nunca dejó de moldear a estos animales. Hoy en día, la investigación genética continúa buscando formas de mejorar la cría de ovejas para enfrentar el cambio climático y las demandas del mercado global. Las ovejas han estado con nosotros desde que construimos las primeras aldeas. Han acompañado imperios en sus conquistas y han vestido a reyes y campesinos por igual. Su historia es la nuestra, un reflejo de cómo la humanidad ha aprendido a transformar su entorno para sobrevivir. Ahora que lo sabes, ¿cuántas veces has usado algo hecho de lana sin imaginar que detrás hay 11.000 años de historia? ¿Sabías que hace 300.000 años existió un gato tan diminuto que cabría en la palma de tu mano? Aunque suene increíble, un grupo de arqueólogos en China descubrió los restos de este felino prehistórico en una cueva de Hualongdong, y su hallazgo ha dejado boquiabiertos a los científicos. Bautizado como Prionailurus courteney, este pequeño depredador es el fósil más pequeño jamás registrado dentro de la familia de los felinos. Para que te hagas una idea de su tamaño, era similar al gato herrumbroso, el minino más pequeño del mundo actual, que pesa menos que una lata de refresco. El fósil, compuesto por una pequeña mandíbula con dientes bien conservados, fue encontrado en una cueva que también albergaba restos de humanos arcaicos. Esto significa que Prionailurus courteney posiblemente compartió territorio con nuestros antepasados. Imagina un mundo donde enormes elefantes prehistóricos y osos caminaban por los bosques, mientras un minúsculo felino se escabullía entre las sombras en busca de roedores. La convivencia de estos pequeños gatos con los primeros humanos podría haber sido similar a la de los gatos modernos que merodean por los callejones en busca de sobras de comida. Pero encontrar fósiles de felinos pequeños no es tarea fácil. Sus huesos son tan frágiles que, en la mayoría de los casos, el tiempo los desintegra antes de que alguien pueda descubrirlos. Sin embargo, las cuevas actúan como cápsulas del tiempo, conservando restos que, de otro modo, se habrían perdido para siempre. Gracias a este hallazgo, los científicos han podido identificar que Prionailurus courteney pertenece al mismo linaje que los actuales gatos leopardo asiáticos, conocidos por su agilidad y capacidad de caza en los bosques densos. El descubrimiento también desafía la idea de que los pequeños felinos prehistóricos eran escasos o poco diversos. Hasta ahora, muchos fósiles de gatos antiguos habían sido mal clasificados dentro del género Felis, el mismo al que pertenece el gato doméstico, sin un análisis detallado que permitiera diferenciarlos. Esto es como si, dentro de miles de años, alguien encontrara restos de un tigre y un gato doméstico y pensara que eran la misma especie solo porque ambos son felinos. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Aunque no hay evidencia de que Prionailurus courteney haya sido domesticado, su cercanía con los asentamientos humanos podría haber favorecido algún tipo de relación indirecta, al igual que ocurrió con el ancestro de los gatos domésticos, el gato montés africano, Felis libica. En ese caso, los felinos comenzaron a acercarse a los humanos porque estos atraían ratones con sus cultivos, y poco a poco se fue estableciendo una convivencia que terminó en domesticación. ¿Pudo haber ocurrido algo similar con Prionailurus courteney en Asia?
Este fósil es una pieza clave para entender la historia de los felinos y nos hace replantearnos cuántas especies diminutas, ágiles y escurridizas han existido sin que las conozcamos. ¿Cuántos otros mininos prehistóricos estarán aún esperando ser descubiertos bajo la tierra? ¿Sabías que en el antiguo Egipto no solo se momificaban faraones y nobles, sino también una increíble variedad de animales, desde gatos y cocodrilos hasta peces y serpientes? Si creías que la momificación era un privilegio exclusivo de los humanos, prepárate para sorprenderte, porque los egipcios llevaron esta práctica a un nivel completamente nuevo. Un innovador proyecto del Museo Británico ha revelado detalles fascinantes sobre estas momias animales, cambiando lo que creíamos saber sobre su propósito y fabricación. Imagínate caminar por un templo egipcio hace más de 2000 años y encontrarte con filas interminables de momias de gatos, todas envueltas con lino y algunas incluso con máscaras pintadas. Estos felinos no eran simples mascotas, representaban a Bastet, la diosa de la protección y el hogar. Pero no solo los gatos recibían este tratamiento. Los ibis, las aves sagradas de Tot, el dios de la sabiduría, también eran momificados por millones y almacenados en enormes catacumbas. Para hacer una comparación más cercana, sería como si hoy en día millones de personas llevaran estatuillas de santos o imágenes religiosas a los templos, pero en lugar de figuras, llevaran animales embalsamados como ofrenda divina. Los egipcios desarrollaron verdaderos talleres especializados en la momificación animal. Al igual que con los humanos, usaban natrón para deshidratar los cuerpos, aplicaban resinas aromáticas y los envolvían cuidadosamente en vendas de lino. Algunas momias eran elaboradas con un nivel de detalle impresionante. Halcones con alas extendidas como si estuvieran a punto de alzar el vuelo, o serpientes perfectamente enrolladas para conservar su forma natural. Esta dedicación demuestra que los animales momificados tenían un significado más profundo que una simple preservación. Pero, ¿por qué momificar animales? Una de las razones principales era religiosa. Muchas especies se consideraban manifestaciones vivientes de los dioses y al morir, eran enterradas con gran respeto. Otras veces, las momias se usaban como ofrendas votivas. Los fieles compraban estos animales embalsamados para presentarlos en los templos, esperando recibir bendiciones divinas. Es como si hoy en día, en lugar de encender velas en una iglesia, compráramos momias de gatos o ibis para pedir protección o sabiduría. El comercio de momias de animales era tan grande que incluso surgieron falsificaciones. Algunas momias han sido descubiertas vacías o rellenas con solo unas pocas plumas y huesos, lo que indica que, en su momento, los templos ofrecían productos baratos para satisfacer la alta demanda. Es como si hoy compraras una joya costosa y luego descubrieras que es solo una imitación de plástico bien elaborada. Gracias a modernas técnicas como la microtomografía computarizada, microCT, los investigadores del Museo Británico han podido examinar el interior de estas momias sin dañarlas. Los escaneos han revelado no solo cómo fueron momificados estos animales, sino también detalles sobre su vida y muerte. Algunos muestran signos de fracturas o enfermedades, lo que sugiere que no todos murieron por causas naturales. Muchos fueron sacrificados en ceremonias religiosas. Este descubrimiento no solo cambia nuestra comprensión sobre la religiosidad egipcia, sino que también nos muestra lo avanzados que eran en el arte de la conservación. Si fueron capaces de preservar con tanta dedicación hasta el más pequeño de los animales, ¿cuántos más secretos nos esperan ocultos en las arenas de Egipto? ¿Sabías que durante años se creyó que ciertos gusanos podían ayudarnos a deshacernos del plástico? La idea era casi mágica: larvas de polilla y gusanos de harina devorando plástico y transformándolo en algo inofensivo. Sonaba como la solución perfecta para el problema de la contaminación. Pero un descubrimiento reciente ha cambiado por completo nuestra percepción. En lugar de eliminar el plástico, estos gusanos lo convierten en algo aún más peligroso.
Imagina que tienes una botella de plástico y en lugar de descomponerla en sustancias inofensivas, alguien la tritura en miles de fragmentos diminutos que terminan dispersándose en el agua, el suelo y hasta en el aire que respiras. Pues eso es exactamente lo que hacen estos gusanos con el plástico. Lo mastican, lo reducen a pequeños trozos, pero no lo degradan químicamente. En otras palabras, lo transforman en microplásticos, un problema aún mayor porque estas partículas microscópicas pueden entrar en la cadena alimenticia y acumularse en nuestros cuerpos. Durante años, los científicos creyeron que estos organismos podían ser la clave para la biodegradación del plástico. Su razonamiento tenía sentido. Algunas larvas pueden alimentarse de cera, un material químicamente similar a ciertos plásticos. Si podían digerir cera, tal vez podrían hacer lo mismo con el polietileno, el material con el que se fabrican la mayoría de las bolsas y envases plásticos. Sin embargo, nuevos estudios han demostrado que lo único que hacen estos gusanos es triturar el plástico en fragmentos más pequeños, sin modificar su estructura química. Para entenderlo mejor, piensa en el plástico como un collar de perlas. Si queremos reciclarlo, lo ideal sería romper ese collar en perlas individuales que puedan reutilizarse. Pero lo que hacen estos gusanos es como si mordisquearan el collar hasta convertirlo en polvo, sin separar correctamente las perlas. Ese polvo de plástico es aún más problemático porque puede viajar fácilmente por el medio ambiente, infiltrarse en el agua potable y llegar a los océanos, donde los peces lo confunden con alimento. Este hallazgo ha sido un golpe para los científicos que buscaban soluciones naturales a la contaminación plástica. Sin embargo, no todo está perdido. El comportamiento de estas larvas ha inspirado nuevas investigaciones, como el desarrollo de enzimas especializadas capaces de degradar el plástico a nivel molecular. De hecho, en 2022 se anunció el descubrimiento de enzimas naturales con esta capacidad, aunque estudios recientes han cuestionado su efectividad. Ahora, los investigadores se centran en otra estrategia: diseñar plásticos con enlaces químicos más débiles para que puedan ser degradados por enzimas de manera eficiente. Suena prometedor, pero requiere cambios en toda la industria del plástico, algo que no ocurrirá de la noche a la mañana. Mientras tanto, la mejor solución sigue siendo la más simple y difícil de lograr: reducir la producción y el consumo de plástico. Así que, aunque estos gusanos no sean los héroes que esperábamos, su papel en la naturaleza ha abierto nuevas puertas para la biotecnología. La pregunta ahora es: ¿lograremos crear un mundo sin plásticos antes de que estos fragmentos invisibles se conviertan en un problema irreversible? ¿Sabías que, bajo la ciudad de Cusco, existe un laberinto subterráneo que hasta hace poco solo era un mito? Durante siglos, las crónicas coloniales hablaban de túneles ocultos que conectaban los templos y fortalezas incas, pero nunca se habían encontrado pruebas concretas. Ahora, un grupo de arqueólogos ha confirmado la existencia de una red de pasajes kilométricos que une el Coricancha, el Templo del Sol, con la imponente fortaleza de Sacsayhuamán, revelando un secreto enterrado bajo la antigua capital del Imperio Inca. El descubrimiento se hizo utilizando un método sorprendente. Los investigadores golpearon el suelo con una placa metálica cada 50 centímetros, como si tocaran un tambor, escuchando atentamente la resonancia. Cuando encontraron sonidos huecos, supieron que algo se ocultaba debajo. Luego, con georradares, lograron mapear un complejo de túneles de más de 1.750 metros de largo, con enormes muros y techos de piedra que desafían el paso del tiempo. Para entender la importancia de este hallazgo, hay que conocer los dos puntos que conecta. El Coricancha era el centro religioso y político del Imperio Inca, un templo cubierto de láminas de oro en honor al dios Inti, que brillaba tanto que los conquistadores lo describieron como una obra divina. Imagina un palacio de oro reflejando el sol, un símbolo de poder absoluto.
Por otro lado, Sacsayhuamán es una fortaleza monumental con muros de piedras gigantescas que pesan hasta 100 toneladas cada una, encajadas con tal precisión que ni una hoja de papel cabe entre ellas. Los túneles descubiertos, conocidos en quechua como chincanas, han sido mencionados en leyendas por siglos. La palabra chincana significa lugar donde perderse, y no es para menos. Se dice que muchas personas han entrado en estos pasadizos y nunca han salido, lo que alimentó relatos de puertas secretas y trampas ocultas. Ahora sabemos que estas estructuras eran reales y que incluso tienen ramificaciones que conducen a lugares sagrados como Callispuquio, un sitio de culto al agua, y Muyucmarca, una de las torres de Sacsayhuamán. Pero, ¿para qué servían estos túneles? Algunas teorías sugieren que eran rutas secretas utilizadas por la élite inca para desplazarse sin ser vista, como pasillos ocultos en un castillo medieval. Otras proponen que servían para transportar tesoros de un templo a otro, protegiéndolos de posibles invasores. También se cree que podrían haber tenido un propósito ceremonial, conectando los lugares más sagrados de la ciudad en un camino subterráneo de espiritualidad y poder. Lo más fascinante es que este hallazgo valida crónicas antiguas que antes parecían exageraciones. En 1594, un jesuita español escribió sobre un túnel que pasaba bajo la Catedral de Cusco, describiéndolo como una vía secreta que unía el templo principal con la fortaleza. Durante siglos, estas historias fueron tomadas como mitos, pero la ciencia ha demostrado que, al menos en parte, eran ciertas. Este descubrimiento cambia nuestra comprensión de la arquitectura inca y abre nuevas preguntas sobre su ingeniería. ¿Cuántos más secretos están aún ocultos bajo el suelo de Cusco? ¿Sabías que hay un código misterioso que ha desafiado a los mejores lingüistas y arqueólogos durante más de un siglo? Se trata de la escritura del Indo, un sistema de signos grabados en pequeñas piedras hace más de 5.000 años por una civilización avanzada, pero enigmática. Aunque se han descifrado antiguas escrituras como los jeroglíficos egipcios, gracias a la piedra de Rosetta, la escritura del Indo sigue siendo un enigma. Ahora, el gobierno de Tamil Nadu ha lanzado un desafío con una recompensa de $1 millón para quien logre descifrar este código perdido. ¿Podrías ser tú quien resuelva uno de los mayores misterios de la arqueología? La civilización del Valle del Indo floreció hace unos 5.300 años, en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Sus habitantes construyeron ciudades con un nivel de planificación sorprendente. Calles alineadas en cuadrículas, sistemas de drenaje avanzados y edificios de ladrillo cocido, algo impensable en otras culturas de la época. Pero lo más desconcertante es que no dejaron rastros de templos monumentales, reyes o relatos de guerras, como sí lo hicieron los egipcios o los mesopotámicos. En cambio, su mayor legado son cientos de sellos de piedra grabados con símbolos que nadie ha logrado interpretar. Desde que se descubrieron estos sellos en el siglo XIX, han surgido muchas teorías sobre su significado. Pero hay un problema. Las inscripciones son demasiado cortas, con apenas 4 o 5 signos, lo que impide determinar si representan palabras, sílabas o ideas. Es como si intentaras descifrar un idioma desconocido viendo solo matrículas de autos. Sin una referencia clara, cualquier interpretación es un tiro en la oscuridad. Un obstáculo clave es la ausencia de una piedra de Rosetta, un documento bilingüe que permita comparar la escritura del Indo con una lengua conocida. Los egipcios tuvieron suerte cuando se descubrió una inscripción en jeroglíficos y en griego antiguo, lo que permitió su desciframiento. Pero en el caso del Indo, no hay textos largos ni equivalencias conocidas, dejando a los expertos sin pistas concretas. A pesar de los desafíos, en los últimos años la inteligencia artificial ha comenzado a analizar patrones en los signos. Algunos estudios sugieren que la escritura del Indo tiene una estructura similar a la de los lenguajes hablados, lo que refuerza la idea de que realmente transmitía información.
Sin embargo, sin un contexto claro, sigue siendo imposible traducirlo. El gobierno de Tamil Nadu no ha lanzado este desafío al azar. Investigaciones recientes han encontrado similitudes entre los signos del Indo y grabados en cerámica hallados en el sur de la India, donde se hablan lenguas drávidas como el tamil. Algunos expertos creen que esta escritura podría estar relacionada con estos idiomas, lo que reescribiría la historia de la región. Si alguien logra demostrar esta conexión, no solo se llevaría el $1.000.000, sino que cambiaría nuestra comprensión de la historia. Pero el reto no será fácil. Para reclamar el premio, cualquier propuesta de desciframiento deberá ser validada por un comité de expertos y aplicarse a múltiples inscripciones de manera coherente. En la historia han existido casos similares. La escritura cuneiforme fue descifrada después de siglos de investigación, y el lineal B, la escritura de la civilización micénica, fue interpretado en la década de 1950 tras un intenso análisis comparativo. ¿Podrá la escritura del Indo ser el próximo gran hallazgo? Mientras el desafío está en marcha, el misterio de esta civilización sigue sin resolverse. ¿Era realmente un sistema de escritura o simplemente símbolos usados en transacciones comerciales? ¿Podría tratarse de un idioma perdido sin relación con ninguna lengua moderna? Lo que es seguro es que quien logre descifrarla no solo ganará $1.000.000, sino que pasará a la historia como el genio que resolvió un enigma de 5.000 años. ¿Te atreverías a intentarlo? ¿Sabías que en las profundidades del océano existe un crustáceo gigante con el aspecto de Darth Vader y un sabor comparable al de la langosta? Su nombre es Bathynomus vaderi, un isópodo marino que acaba de ser descubierto en el Mar del Sur de China, recordándonos que el océano sigue siendo un mundo misterioso, lleno de criaturas sorprendentes que desafían nuestra imaginación. Imagínate una cochinilla de jardín, esos pequeños artrópodos que se enrollan en una bolita cuando los tocas. Ahora, agrándala hasta alcanzar el tamaño de un gato doméstico. Dale una armadura resistente como la de un cangrejo. Ponle 14 patas y una cara que recuerda al temible casco de Darth Vader. El resultado es Bathynomus vaderi, una criatura que vive a cientos de metros bajo el agua, en un mundo de oscuridad absoluta y presiones tan extremas que destrozarían un submarino común. Pero lejos de ser un monstruo marino, este crustáceo es un recolector de los fondos oceánicos, desempeñando el papel de basurero natural. Se alimenta de los restos de peces y otros animales muertos que caen lentamente desde la superficie, ayudando a reciclar la materia orgánica y manteniendo el equilibrio de su ecosistema. Sin embargo, aunque parece un ser de otra galaxia, su presencia no ha pasado desapercibida en la Tierra. En los mercados de Vietnam, estos isópodos han comenzado a venderse como una delicia culinaria, alcanzando precios de hasta $40 por kilogramo. Según quienes los han probado, su carne tiene un sabor similar al de la langosta, lo que ha despertado el interés de los chefs y comensales más aventureros. El descubrimiento de Bathynomus vaderi es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre los océanos. Fue identificado por un equipo de científicos que analizaba muestras recolectadas en mercados locales, creyendo inicialmente que se trataba de una especie ya conocida. Pero al estudiar en detalle su caparazón, la forma de sus espinas y otras características anatómicas, se dieron cuenta de que estaban ante una especie completamente nueva. Es impresionante pensar que un animal de este tamaño haya pasado desapercibido hasta ahora, lo que nos lleva a preguntarnos cuántas otras criaturas gigantes pueden estar escondidas en las profundidades. Este fenómeno, conocido como gigantismo de aguas profundas, es común en los océanos. Mientras que en tierra la mayoría de los artrópodos no superan unos pocos centímetros, en el fondo marino algunos alcanzan tamaños descomunales. Un ejemplo claro es el calamar gigante, que puede medir más de 10 metros, o el tiburón de Groenlandia, que vive durante siglos en las frías aguas del Ártico. ¿Por qué crecen tanto? La respuesta parece estar en la combinación de bajas temperaturas, escasez de alimento y la enorme presión del agua, que favorecen la evolución de cuerpos más grandes y resistentes.
Sin embargo, el futuro de Bathynomus baderi y otras criaturas de las profundidades es incierto. A medida que la pesca industrial, la minería submarina y el cambio climático afectan estos ecosistemas, muchas especies podrían extinguirse antes incluso de que lleguemos a conocerlas. Por eso, los científicos han advertido sobre la necesidad de regular su pesca y estudiar mejor sus poblaciones, para evitar que este descubrimiento termine en la lista de especies amenazadas. A pesar de todos los avances en exploración marina, el océano sigue siendo un territorio en gran parte inexplorado, con más del 80% de sus aguas aún sin cartografiar. Si hoy descubrimos a Bathynomus baderi, ¿qué otras criaturas desconocidas podrían estar esperando en las profundidades, ocultas en la oscuridad de los océanos? ¿Sabías que existen babosas marinas tan coloridas y sorprendentes que parecen sacadas de un sueño psicodélico? Se llaman nudibranquios y, aunque no lo parezca, son parientes de los caracoles. Sin embargo, a diferencia de estos, han perdido su concha y han desarrollado estrategias fascinantes para sobrevivir en los océanos. Imagínalos como los camaleones del mar, pero en lugar de cambiar de color, su cuerpo ya viene diseñado con patrones vibrantes que advierten a los depredadores de su toxicidad. Hay más de 3.000 especies de nudibranquios y cada una tiene su propio estilo único. Algunos parecen pequeñas joyas vivientes, con tonos eléctricos de azul, amarillo y rojo. Otros se asemejan a pétalos de flores o hasta criaturas alienígenas flotando en el agua. Pero no solo son hermosos, también son maestros de la supervivencia. Mientras algunos dependen del camuflaje para mezclarse con corales y algas, otros han llevado la defensa un paso más allá. Se alimentan de anémonas y medusas, pero en lugar de ser afectados por sus células urticantes, las almacenan en su cuerpo y las usan para su propia protección. Es como si alguien pudiera comerse un chile picante y luego expulsar su ardor para alejar a los enemigos. Dependiendo de la especie, los nudibranquios pueden medir desde pocos milímetros hasta más de 30 centímetros. Algunos tienen penachos branquiales en la espalda que les sirven para respirar, mientras que otros poseen apéndices llamados ceratas, que no solo los ayudan a defenderse, sino que también los hacen parecer criaturas de fantasía. En cuanto a su dieta, son verdaderos especialistas. Hay nudibranquios que solo comen esponjas marinas, otros prefieren las anémonas, y algunos incluso se alimentan de sus propios parientes. Un mundo submarino donde el más colorido no siempre es el más inofensivo. A pesar de su apariencia exótica, estos moluscos tienen una vida corta. En promedio viven menos de un año, pero en ese tiempo cumplen un rol esencial en los ecosistemas marinos. Son depredadores, presas y reguladores del equilibrio marino. Además, sus toxinas han despertado el interés de los científicos, ya que podrían ser clave para desarrollar nuevos medicamentos. Incluso, algunos fotógrafos submarinos se dedican exclusivamente a capturarlos en imágenes porque son una de las criaturas más espectaculares del océano. Si alguna vez buceas en un arrecife o exploras el fondo marino, podrías encontrar uno de estos seres extraordinarios. Su existencia nos recuerda que el océano sigue siendo un mundo lleno de misterios, donde la vida ha evolucionado de formas asombrosas. ¿Quién sabe qué otras criaturas increíbles podrían estar esperando a ser descubiertas en las profundidades? ¿Sabías que existe una flor tan grande y apestosa que su aroma se confunde con el de un cadáver en descomposición? Se trata de la Amorphophallus titanum, mejor conocida como la flor cadáver, una planta gigantesca que puede alcanzar hasta 3 metros de altura y que, cuando florece, libera un hedor putrefacto que atrae a moscas y escarabajos carroñeros. Pero, ¿qué hace que su olor sea tan insoportable? ¿Y cómo es capaz de generar calor como si fuera un animal? La clave de su pestilente fragancia está en un cóctel químico de compuestos volátiles de azufre, como el dimetildisulfuro y el dimetiltrisulfuro, los mismos que se encuentran en la carne podrida.
Estos compuestos engañan a los insectos carroñeros, haciéndoles creer que han encontrado un cadáver en plena descomposición, cuando en realidad se trata de una estrategia de polinización única. Pero aquí no acaba la historia. Un estudio reciente ha descubierto que la flor cadáver no solo huele como un cuerpo muerto, sino que también se calienta para intensificar ese olor. Su espádice, la estructura central de la flor, puede elevar su temperatura hasta 11 grados por encima del ambiente, lo que ayuda a dispersar los compuestos malolientes con mayor rapidez. Para ponerlo en perspectiva, algunas plantas como la flor cadáver generan más calor por gramo de peso que un colibrí en pleno vuelo o una rata de 125 gramos. Esta capacidad, conocida como termogénesis, es extremadamente rara en el mundo vegetal y funciona de manera similar a la grasa parda en los mamíferos, que genera calor en lugar de almacenar energía. En la flor cadáver, la termogénesis ocurre gracias a un proceso bioquímico en el que la planta desvía la energía que normalmente usaría para producir ATP, la gasolina de las células, y la transforma directamente en calor. Es como si la planta tuviera un sistema de calefacción interno para potenciar su hedor infernal, pero hay más. Además del azufre, la flor cadáver contiene un compuesto llamado putrescina, una amina volátil que se genera cuando el pescado se descompone. Si alguna vez has abierto un envase de pescado pasado, sabrás lo insoportable que puede ser ese olor. Ahora imagina que ese aroma se mezcla con el de carne en estado de putrefacción y se esparce por el aire gracias al calor de la planta. No es de extrañar que la flor cadáver sea considerada una de las flores más feas y malolientes del mundo. Para los científicos, estudiar esta planta es un desafío porque su floración es un evento raro, ocurriendo solo una vez cada 5 a 7 años y durando apenas unos días. Uno de los ejemplares más estudiados es Morphy, una flor cadáver cultivada en el invernadero de Dartmouth College. Durante sus floraciones en 2016 y 2022, los investigadores recolectaron muestras y analizaron cómo la planta regula su producción de calor y olores. Gracias a Morphy, se identificaron los genes responsables de su mecanismo de termogénesis y de la síntesis de los compuestos sulfurosos y la putrescina. Lo fascinante de este estudio es que demuestra cómo una planta ha evolucionado para imitar a la perfección las señales químicas de un animal muerto. Mientras que otras flores atraen abejas con dulces fragancias, la flor cadáver utiliza un hedor nauseabundo y calor corporal para seducir a los insectos carroñeros. Es un engaño macabro pero efectivo, que le ha permitido reproducirse a lo largo de miles de años. Ahora la pregunta es, ¿qué otras plantas podrían estar usando trucos similares sin que nos demos cuenta? ¿Sabías que la Amazonia y la Mata Atlántica, dos de los bosques más impresionantes de Brasil, han estado conectados durante millones de años a través de antiguas autopistas naturales? Aunque siempre se creyó que estaban separados por vastas zonas secas, como el Cerrado y la Caatinga, un reciente estudio genético ha revelado que los árboles han migrado entre estos ecosistemas de manera constante, como si siguieran un mapa secreto tallado en la naturaleza. Imagina que la Amazonia es una gigantesca metrópoli verde y la Mata Atlántica, una ciudad lejana llena de vida. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que ambas estaban completamente aisladas, sin carreteras que las unieran. Sin embargo, la realidad es que sí existe una conexión. Ríos que han servido de puentes naturales, rodeados de bosques ribereños que han permitido el paso de especies sin interrupción. Es como descubrir que dos ciudades separadas por un desierto en realidad siempre han estado comunicadas por estrechos caminos llenos de vida. El hallazgo se basó en el análisis genético de los árboles del género Inga, ampliamente distribuidos en América Latina. Mediante técnicas avanzadas de secuenciación de ADN, los investigadores rastrearon la migración de estas especies y encontraron evidencia de al menos 16 a 20 eventos en los que árboles de la Amazonia viajaron a la Mata Atlántica. En sentido contrario, solo hubo 1 o 2 casos.
Es como si la Amazonia fuera una gran fábrica de biodiversidad, enviando constantemente productos al otro bosque, mientras que la mata atlántica, más pequeña y fragmentada, devolviera muy poco a cambio. Este descubrimiento desafía la teoría de que estas migraciones solo ocurrían en épocas de clima húmedo, cuando la vegetación se expandía y conectaba ambas regiones. En realidad, las semillas han viajado sin depender de estos cambios climáticos, aprovechando los bosques ribereños como carreteras ecológicas. ¿Y cómo se movían estas semillas? No tenían patas, pero sí aliados, primates y otros mamíferos que las transportaban en su pelaje o tras alimentarse de sus frutos. Es como si estos animales fueran mensajeros que llevan paquetes de un lugar a otro, sin saber que están construyendo un puente vivo entre dos mundos. Este hallazgo no solo cambia nuestra forma de entender la biogeografía sudamericana, sino que también tiene implicaciones urgentes para la conservación. Los bosques ribereños han sido clave en la conectividad ecológica de Sudamérica, pero enfrentan amenazas debido a la expansión agrícola y la deforestación. Si estos corredores desaparecen, sería como cortar los caminos entre ciudades y dejar a sus habitantes atrapados. La mata atlántica ya ha perdido el 80% de su cobertura original, lo que hace aún más crucial proteger lo que queda. Este estudio también plantea preguntas fascinantes. Si los árboles han estado migrando por estas rutas, ¿qué otros seres vivos han hecho lo mismo? ¿Cuántas especies de animales y plantas han seguido caminos similares sin que nos demos cuenta? Quizás aún queden muchas autopistas naturales por descubrir, ocultas en la vasta red de la naturaleza. Entonces, si los árboles han viajado en secreto durante millones de años, ¿qué otras historias desconocidas guarda la selva esperando ser reveladas? ¿Sabías que leer en el baño podría ser más peligroso de lo que imaginas? Aunque muchos consideran el baño como un santuario para ponerse al día con sus lecturas o revisar el celular, la realidad es que este hábito aparentemente inofensivo podría causar problemas serios para tu salud y convertir el baño en un campo de cultivo para bacterias. ¿Quieres saber por qué deberías replantearte esta costumbre? Imagina esto. Te sientas cómodamente en el inodoro, abres tu libro favorito o tu celular y te sumerges en una historia fascinante. Pero mientras tú disfrutas, tu cuerpo paga un precio. Pasar demasiado tiempo en esta posición aumenta la presión en las venas del recto, lo que puede llevar al desarrollo de hemorroides. Es como si inflaras un globo constantemente. Tarde o temprano puede hincharse demasiado o incluso salirse. Además, esta postura también ralentiza el flujo natural de tu digestión, lo que podría empeorar problemas como el estreñimiento. Así que ese capítulo extra que decidiste leer podría terminar costándote más que un simple malestar pasajero. Pero la historia no termina ahí. ¿Alguna vez has sentido que las piernas se te duermen después de un rato en el baño? Esto sucede porque la postura ejerce una presión inusual sobre tus extremidades, afectando la circulación sanguínea. Aunque al levantarte la sensación desaparece rápidamente, hacerlo repetidamente puede causar problemas de circulación a largo plazo. Es un poco como si apagaras y encendieras una manguera de agua. El flujo se interrumpe y reanuda, pero con el tiempo, esas interrupciones pueden desgastar el sistema. Además de los problemas físicos, hay otro enemigo invisible al acecho: los gérmenes. Los baños son auténticos campos de batalla microbianos. Cada vez que bajas la cadena del inodoro, pequeñas partículas de materia fecal se dispersan en el aire, aterrizando en todo lo que tengas a tu alrededor, incluidos libros, celulares y tablets. ¿Te parece exagerado? Piénsalo. Llevar el celular al baño es como invitar a una fiesta de bacterias en tu cara cada vez que te lo acercas para hablar o mirar algo. Y si prefieres leer en papel, tampoco te salvas. Los materiales porosos, como el papel de libros y revistas, son el escondite perfecto para los microorganismos. Evitar este hábito podría ser tan simple como optar por no llevar nada al baño y limitar tu tiempo allí a lo necesario. En lugar de convertirlo en una sala de lectura, puedes dedicar ese tiempo a reflexionar o simplemente a descansar la mente. Entonces,
La próxima vez que te sientas tentado a llevar un libro o tu celular al baño, pregúntate, ¿vale la pena arriesgar tu salud y la de tu hogar por unos minutos de entretenimiento? ¿Sabías que Saturno no solo tiene anillos espectaculares, sino también más de 80 lunas orbitando a su alrededor, cada una con su propia historia fascinante? Entre todas ellas, hay una que destaca por ser tan peculiar como impresionante. Titán, la segunda luna más grande del sistema solar y el hogar de fenómenos tan extraños que te harán cuestionar lo que creías saber sobre el espacio. Para poner en perspectiva el tamaño de Titán, imagina a la Tierra como una manzana y nuestra luna como una cereza. Ahora, Titán sería como un melón considerablemente grande, superando incluso al planeta Mercurio en tamaño. Sin embargo, lo que realmente hace única a esta luna no es su tamaño, sino su atmósfera y superficie, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. De hecho, Titán es la única luna en todo el sistema solar que tiene una atmósfera densa, compuesta principalmente de nitrógeno con un toque de metano, lo que la hace parecer un primo lejano de la Tierra, si la Tierra tuviera niebla permanente y un olor a gasolina. Pero espera, esto se pone más raro. En Titán llueve, pero no esperes encontrar gotas de agua. Aquí, lo que cae del cielo son gotas de metano líquido, algo que en nuestro planeta sería extremadamente inflamable. Pero allá, con temperaturas que rondan los menos 180 grados Celsius, fluye como el agua en los ríos de la Tierra. Sí, Titán tiene ríos, lagos e incluso mares de metano y etano. Imagina un lago lleno de gasolina en lugar de agua. Eso es lo que verías si pudieras pasearte por esta luna con un traje espacial. Por cierto, no intentes encender un fósforo ahí. Aunque el metano es inflamable en la Tierra, en Titán no hay suficiente oxígeno para que arda. Otro detalle fascinante es que la atmósfera de Titán crea un efecto que algunos comparan con un filtro de Instagram natural. Desde su superficie, el cielo se ve de un tono anaranjado perpetuo, como si vivieras en un eterno atardecer. Y hablando de vivir, aunque parece un lugar hostil, algunos científicos creen que podría albergar formas de vida extremas, organismos que se alimenten y respiren metano en lugar de oxígeno. Un tipo completamente diferente de biología. Ahora bien, lo que realmente hace que Titán se lleve el premio a lo raro es su interacción con su planeta anfitrión, Saturno. Debido a su órbita, siempre muestra la misma cara hacia Saturno, algo conocido como rotación síncrona. Es como si estuviera constantemente mirando a su jefe, sin perderlo de vista ni un segundo. Imagina vivir en un lugar donde, si miras al cielo, siempre verías un Saturno gigantesco y sus anillos. Sería como vivir con un cartel de neón constante iluminando tu noche. Titán no solo nos muestra lo diverso y extraño que puede ser el cosmos, sino que también plantea preguntas increíbles sobre las posibilidades de la vida y los paisajes alienígenas. Entonces dime, ¿te atreverías a explorar un mundo donde los mares son de metano y los atardeceres nunca terminan? ¿Sabías que la primera biblioteca pública del mundo no estaba llena de libros, sino de tablillas de arcilla? Sí, estamos hablando de la majestuosa Biblioteca de Nínive, fundada hace más de 2600 años por el rey asirio Asurbanipal. Este lugar, considerado el precursor de todas las bibliotecas modernas, contenía miles de tablillas repletas de conocimiento, cultura y curiosidades del antiguo Oriente Medio. Pero, ¿cómo era esta biblioteca y qué secretos guardaba? Imagina que estás en una sala de una biblioteca moderna, con estanterías repletas de libros, revistas y computadoras. Ahora, quítale todo eso y sustitúyelo por tablillas de arcilla, cuidadosamente ordenadas y grabadas con caracteres cuneiformes. Para entenderlo mejor, piensa en una biblioteca digital de hoy en día. Cada tablilla era como un archivo PDF almacenado en discos duros de arcilla, diseñados para durar miles de años. Y vaya que lo lograron, porque muchas de esas tablillas han sobrevivido hasta nuestros días, resistiendo al tiempo mejor que el papel
o incluso los discos duros actuales. El rey Asurbanipal, conocido por su inteligencia y obsesión por el conocimiento, quería que su biblioteca fuera más que un simple archivo. Quería construir un legado, un lugar donde toda la sabiduría del mundo conocido estuviera al alcance de su pueblo. Por ello, envió emisarios a lo largo de su vasto imperio para recolectar textos de todo tipo: literatura, religión, leyes, astrología y medicina. Era como si hubiera creado la primera Wikipedia de la historia, pero con la diferencia de que, en lugar de clics, necesitabas mucha paciencia para descifrar las complejas inscripciones en las tablillas. Una de las joyas más importantes de esta biblioteca es la Epopeya de Gilgamesh, considerada la obra literaria más antigua de la humanidad. Este poema épico, grabado en varias tablillas, cuenta las aventuras del rey Gilgamesh y su búsqueda de la inmortalidad. Es como tener una edición especial y primitiva de El Señor de los Anillos, pero escrita en arcilla y con miles de años de antigüedad. Pero no todo era literatura en la biblioteca de Nínive. También había textos prácticos que ofrecían soluciones a problemas cotidianos. ¿Tienes un resfriado? Hay tablillas con recetas medicinales. ¿Quieres predecir el futuro? Ahí están los manuales de astrología. ¿Te interesa construir un templo? Aquí tienes instrucciones detalladas. Era como una mezcla de enciclopedia, manual de usuario y Google, todo en un solo lugar. Sin embargo, la biblioteca no era solo un almacén de conocimiento. También reflejaba el poder de Asurbanipal. Tener acceso a esa cantidad de información significaba control, y el rey sabía que la sabiduría era una herramienta tan poderosa como su ejército. Por eso, se aseguraba de que todos los textos estuvieran protegidos en un lugar seguro y organizados de manera impecable. Podríamos decir que Asurbanipal era el primer bibliotecario obsesionado con el orden. La biblioteca de Nínive también tenía sus desafíos. A diferencia de los libros modernos, las tablillas de arcilla eran pesadas y ocupaban mucho espacio. Transportar una sola página de un lugar a otro requería fuerza y cuidado. Además, leerlas no era para cualquiera. Necesitabas saber cuneiforme, algo así como aprender a programar en un lenguaje olvidado. Lamentablemente, la biblioteca cayó en el olvido tras la destrucción de Nínive en el 612 a.C. Sin embargo, su legado perdura. Muchas de sus tablillas fueron redescubiertas en el siglo XIX, revelando un mundo perdido y recordándonos que el amor por el conocimiento es tan antiguo como la humanidad misma. Entonces, ¿no es fascinante pensar que las bibliotecas modernas, con sus estantes digitales y préstamos en línea, tienen sus raíces en este lugar lleno de tablillas de arcilla? ¿Qué más secretos podría revelarnos el pasado si supiéramos dónde buscar? ¿Sabías que las arañas son auténticas ingenieras que producen un material tan resistente y ligero que deja al acero en vergüenza? Sí, estamos hablando de la seda de araña, una maravilla natural que, hilo por hilo, es 5 veces más resistente que el acero de la misma densidad. Pero eso no es todo. Si pudieras fabricar un cable del grosor de un lápiz con esta seda, sería capaz de detener un avión en pleno vuelo. Increíble, ¿no? Vamos a explorar por qué esta sustancia es tan especial y qué la hace superar incluso a los materiales que usamos en la ingeniería moderna. Primero, hablemos de su resistencia. Imagina que estás construyendo un puente colgante y necesitas un material que aguante toneladas de peso sin romperse. Normalmente pensarías en acero, ¿verdad? Ahora bien, si pudieras usar seda de araña, necesitarías mucho menos material para lograr la misma resistencia. Esta seda tiene una estructura molecular única, compuesta por proteínas que forman cadenas extremadamente fuertes y flexibles. Es como si cada hilo fuera un pequeño ejército de moléculas trabajando juntas para soportar fuerzas inimaginables. Pero no solo es resistente, también es increíblemente ligera. Para ponerlo en perspectiva, una red de seda de araña que cubra un campo de fútbol entero apenas pesaría unos pocos gramos. Esto se debe a que la seda está diseñada no solo para ser fuerte,
sino también para ser práctica. Una araña puede colgarse de un hilo diminuto sin que éste se rompa o pese tanto que la arrastre al suelo. Ahora, imagina que los cables que usamos en puentes o aviones tuvieran esa misma combinación de resistencia y ligereza. Podríamos crear estructuras más eficientes y seguras y reducir significativamente el peso en construcciones o vehículos. Por supuesto, la seda de araña tiene otra propiedad impresionante: su elasticidad. Si intentas estirar una cuerda de acero, notarás que se rompe rápidamente cuando alcanza su límite. En cambio, un hilo de seda de araña puede extenderse hasta un 40% de su longitud original sin romperse. Es como si tuvieras un elástico que, en lugar de desgarrarse, simplemente se adapta. Esta elasticidad permite que las arañas capturen presas que chocan contra sus redes a gran velocidad sin destruir su hogar. Y aquí viene la parte más asombrosa. Un cable del grosor de un lápiz hecho de seda de araña podría detener un avión en vuelo. Imagina una pista de aterrizaje donde, en lugar de usar ganchos y cables de acero, se usara un solo hilo de seda de araña. Esto no solo sería más eficiente, sino que también reduciría el impacto ambiental al usar un material biodegradable. Sin embargo, hay un problema. No podemos producir seda de araña en grandes cantidades. Aunque los científicos han intentado replicar este material, tanto en laboratorios como a través de organismos genéticamente modificados, todavía no hemos logrado igualar la perfección de la naturaleza. Aún así, su estudio nos inspira a crear materiales más avanzados para mejorar nuestras vidas. Entonces dime, ¿qué crees que podríamos lograr si alguna vez dominamos la producción de seda de araña a gran escala? ¿Podríamos revolucionar la ingeniería y la tecnología con este regalo de la naturaleza? ¿Sabías que los elefantes tienen rituales funerarios y muestran duelo por sus muertos, tal como lo hacemos los humanos? Estos gigantes de la sabana no solo entierran a sus compañeros caídos, sino que también visitan sus tumbas, con una solemnidad que nos hace reflexionar sobre la profundidad de sus emociones y su conexión con la vida y la muerte. ¿Cómo es posible que animales tan distintos a nosotros compartan este comportamiento tan complejo? Descubrámoslo. Imagina un grupo de elefantes caminando lentamente por la llanura. De repente, encuentran los restos de uno de los suyos. En lugar de ignorarlos, se detienen. Las madres llaman a sus crías, los jóvenes se acercan con cautela y los adultos extienden sus trompas para tocar los huesos. Este contacto no es casual. Los elefantes los exploran con delicadeza, como si estuvieran reconociendo a su antiguo amigo. Incluso si no pertenecen a su grupo, los elefantes parecen tener un profundo respeto por los restos de cualquier miembro de su especie. Pero no se detienen allí. En muchos casos, los elefantes recogen ramas, hojas o tierra y las colocan sobre los cuerpos, cubriéndolos parcialmente. Este acto, que recuerda a los entierros humanos, sugiere una necesidad de proteger o marcar el lugar donde yace su ser querido. Es como si quisieran decir, aquí descansa alguien importante. Y no termina con el entierro. Los elefantes a menudo regresan a estos lugares, a veces años después, como si estuvieran visitando una tumba para rendir homenaje. Ahora, hablemos del duelo. Cuando un elefante pierde a un miembro cercano de su grupo, su comportamiento cambia drásticamente. Pueden dejar de comer, volverse menos activos o incluso emitir sonidos bajos y prolongados, como si estuvieran expresando su tristeza. Este comportamiento se parece mucho al luto humano. Piensa en cómo reaccionamos ante la pérdida de un ser querido. Buscamos consuelo en los recuerdos, visitamos tumbas y necesitamos tiempo para procesar el dolor. Los elefantes, aunque no lloren lágrimas visibles, claramente sienten algo similar. Un caso famoso que ilustra esta conexión emocional es el de Eleanor, una elefante mayor que murió en Kenia. Tras su muerte, otra elefante llamada Grace pasó horas junto a su cuerpo, tocándolo con su trompa y tratando de levantarlo. Aunque no pudo revivirla, la insistencia de Grace muestra cuán profundamente se preocupan los elefantes por los suyos, incluso en sus últimos momentos.
¿Y qué pasa cuando los elefantes encuentran huesos antiguos de su especie? Sorprendentemente, parecen saber que pertenecen a otro elefante. No reaccionan de la misma manera ante los huesos de otros animales. Es como si tuvieran una conexión innata con los restos de su propia especie, un vínculo que va más allá de lo instintivo y se adentra en lo emocional. Los científicos aún no comprenden completamente por qué los elefantes tienen estos comportamientos. ¿Es simple instinto o una forma de inteligencia emocional que hemos subestimado en los animales? Lo que sí sabemos es que estos rituales nos muestran cuán similares somos en nuestra forma de valorar la vida y enfrentar la muerte. Entonces dime, si los elefantes pueden honrar a sus muertos y mostrar duelo, ¿qué más podríamos aprender de ellos sobre la conexión, el respeto y la memoria? ¿Sabías que existe un árbol capaz de almacenar tanta agua como para llenar una pequeña piscina olímpica? Se trata del majestuoso baobab, conocido también como el árbol botella, cuyo increíble tronco puede acumular hasta 120,000 litros de agua. Este gigante de la naturaleza no solo es una maravilla botánica, sino también un salvavidas en regiones áridas donde el agua es un recurso escaso y preciado. Imagina por un momento tener un depósito natural del tamaño de una casa que pueda garantizar agua durante los meses más secos del año. Así de impresionante es el baobab. Su estructura única lo convierte en una auténtica reserva de agua viviente. Mientras que un roble promedio tiene un tronco sólido y denso, el tronco del baobab es esponjoso y fibroso, diseñado específicamente para absorber y almacenar agua durante la temporada de lluvias. Para ponerlo en perspectiva, una cisterna doméstica promedio tiene capacidad para almacenar alrededor de 5,000 litros de agua. Ahora, multiplica esa capacidad por 24 y obtendrás una idea aproximada de lo que este árbol puede retener. Es como si la naturaleza hubiera diseñado su propio sistema de almacenamiento sostenible. Pero, ¿cómo logra un baobab sobrevivir en condiciones tan extremas? Además de su impresionante capacidad de almacenamiento, el baobab tiene una corteza resistente que evita la pérdida de agua por evaporación. Incluso en las regiones más calurosas de África y Madagascar, donde las temperaturas pueden superar los 40 grados Celsius, el baobab permanece erguido y lleno de vida. Es como si tuviera su propio aire acondicionado natural que lo protege del calor abrasador. Este árbol no solo es vital para su propia supervivencia, sino también para las comunidades humanas y animales que dependen de él. Durante las sequías, los baobabs se convierten en auténticos oasis. Los elefantes, por ejemplo, usan sus colmillos para desgarrar el tronco y acceder al agua almacenada, mientras que los seres humanos han aprendido a extraer agua del árbol de manera sostenible, asegurando que el baobab siga siendo un recurso renovable. Incluso sus frutos y hojas, ricos en nutrientes, son aprovechados como alimento en tiempos de escasez. Ahora, piensa en el impacto que este árbol podría tener si su capacidad de almacenamiento de agua se replicara en otras regiones del mundo. ¿Qué pasaría si pudiéramos aprender de su diseño para crear soluciones de almacenamiento hídrico en lugares afectados por la sequía? No es casualidad que el baobab sea conocido como el árbol de la vida. A pesar de su resistencia, el baobab enfrenta amenazas como la deforestación y el cambio climático, lo que pone en riesgo su existencia y, con ello, el equilibrio de los ecosistemas que dependen de él. Preservar este gigante es esencial no solo para las regiones donde crece, sino para la humanidad entera, pues nos recuerda el ingenio de la naturaleza para adaptarse a condiciones adversas. ¿No es fascinante cómo un árbol puede enseñarnos tanto sobre la supervivencia y la sostenibilidad? Y ahora que conoces el increíble baobab, ¿te imaginas qué otros secretos esconde la naturaleza en sus rincones más inhóspitos? ¿Sabías que las luciérnagas, esos pequeños destellos que iluminan las noches de verano, no solo brillan por estética? Su bioluminiscencia, ese mágico resplandor que emiten, tiene propósitos mucho más interesantes y estratégicos de lo que podrías imaginar. Estas diminutas luminarias no solo encienden su luz para atraer parejas,
sino que también la utilizan como un mecanismo de defensa para ahuyentar a sus depredadores. Y como si esto no fuera lo suficientemente sorprendente, algunas luciérnagas hembra han desarrollado un comportamiento bastante peculiar. Se hacen pasar por otras especies de luciérnagas para atraer a los machos y devorarlos. La luz que producen no es cualquier luz. Es una bioluminiscencia, un tipo de iluminación química que ocurre cuando ciertas moléculas dentro de su cuerpo, como la luciferina, se combinan con oxígeno y otros compuestos. ¿Y por qué brillan? Principalmente, para llamar la atención de una pareja potencial. En el mundo de las luciérnagas, las luces son como los mensajes de texto románticos que intercambiamos los humanos, pero mucho más sofisticados. Cada especie tiene su propio patrón de parpadeo, como si fueran melodías únicas en un concierto de luces. Por ejemplo, un macho puede destellar una secuencia específica que una hembra reconoce, y si ella está interesada, responde con su propio destello. Es como un juego de ¿me ves? En código luminoso. Sin embargo, no todo es romance bajo el cielo estrellado. La luz de las luciérnagas también es una advertencia. Muchos depredadores saben que las luciérnagas contienen químicos tóxicos llamados lucibufaginas, que las hacen desagradables al gusto. Cuando un depredador ve el destello, es como si la luciérnaga estuviera diciendo: «Cuidado, no me comas, te arrepentirás». Es un sistema de defensa tan efectivo que los depredadores suelen buscar otros bocados menos iluminados. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Algunas luciérnagas hembra, conocidas como femme fatale, han llevado su bioluminiscencia a otro nivel. Estas astutas damas emiten patrones de luz similares a los de otras especies para engañar a los machos. Cuando un macho desprevenido se acerca pensando que ha encontrado una pareja, la hembra lo captura y lo devora. Este comportamiento, aunque sorprendente, tiene un propósito: obtener nutrientes adicionales para producir huevos más saludables. Para entenderlo mejor, imagina que estás en un restaurante y ves un letrero que dice «Pizza gratis». Emocionado, entras, pero en lugar de encontrar pizza, te topas con un chef gigante que te convierte en el menú. Así de ingeniosas y letales pueden ser algunas luciérnagas. Este fascinante ciclo de luces, estrategias de defensa y comportamientos inesperados demuestra que, aunque pequeñas, las luciérnagas son verdaderas maestras de la supervivencia y la adaptación. Su bioluminiscencia no solo embellece las noches, sino que también revela un mundo lleno de intriga y drama digno de cualquier novela. ¿No te parece increíble cómo estos diminutos insectos han perfeccionado el arte de brillar, atraer y defenderse? Y ahora que lo sabes, ¿qué otros secretos crees que esconden estos mágicos habitantes de la oscuridad? ¿Sabías que los búhos pueden girar su cabeza casi por completo, alcanzando hasta 270 grados? Este increíble movimiento, que parece sacado de una película de terror, es posible gracias a adaptaciones únicas en sus vértebras y vasos sanguíneos. Pero eso no es todo. Además de ser maestros del giro, los búhos tienen otro comportamiento fascinante. Pueden imitar sonidos para comunicarse o confundir a sus presas, un truco que los convierte en auténticos espías del reino animal. El secreto detrás del famoso giro de cabeza de los búhos radica en su anatomía. Los humanos, por ejemplo, solo podemos girar la cabeza unos 90 grados a cada lado antes de que nuestros huesos nos lo impidan. Pero los búhos tienen 14 vértebras en el cuello, el doble que nosotros, lo que les da una flexibilidad impresionante. A esto se suma un sistema vascular único. Sus arterias carótidas y vertebrales están diseñadas para estirarse y moverse sin interrumpir el flujo sanguíneo. Es como si tuvieran mangueras elásticas que garantizan que su cerebro nunca quede sin oxígeno, incluso cuando su cabeza parece desafiar las leyes de la física. Para imaginarlo, piensa en esas muñecas de acción que pueden girar la cabeza casi en cualquier dirección. Ahora, añade el detalle de que en lugar de ser de plástico, este mecanismo es real, vivo y perfectamente adaptado para ayudar al búho a ser un cazador nocturno de élite.
Gracias a esta habilidad, pueden mantener el cuerpo completamente inmóvil mientras su cabeza escanea el entorno en busca de presas, un truco que les da una ventaja táctica en la oscuridad. Pero los búhos no se limitan a su habilidad de giro. Algunos, como el búho cornudo, han desarrollado la capacidad de imitar sonidos. Este comportamiento, conocido como mimetismo vocal, les permite replicar los ruidos de otras aves o incluso de ciertos mamíferos. Por ejemplo, si un búho quiere atraer a un roedor desprevenido, puede emitir un sonido que imite el chillido de su presa. Es como si un espía se disfrazara de mensajero para infiltrarse en un lugar prohibido. Además, los búhos también usan su capacidad vocal para comunicarse con otros búhos. Sus llamados no son simples jujus. Cada especie tiene su propio repertorio de sonidos que puede incluir silbidos, chasquidos y hasta chillidos que resuenan en la noche. Por si fuera poco, los búhos jóvenes incluso pueden emitir ruidos que imitan a serpientes para ahuyentar a depredadores. Sí, estos maestros de la noche también tienen un lado teatral. Para comprender su ingenio, imagina que estás en un bosque oscuro. De repente, escuchas un ruido que parece un roedor, pero resulta ser un búho cornudo al acecho. O tal vez un sonido extraño te pone en alerta, solo para descubrir que un joven búho ha estado practicando su voz de serpiente. Los búhos son mucho más que criaturas nocturnas de mirada penetrante. Son ingenieros de su propia anatomía y expertos en usar el sonido para sobrevivir y cazar. Su capacidad para girar la cabeza y su talento vocal son solo dos ejemplos de las maravillas que esconden estas aves rapaces. Y ahora que sabes todo esto, ¿te imaginas qué más podrían enseñarnos los búhos sobre adaptarse al entorno y prosperar en la oscuridad? ¿Sabías que los manatíes, esos gentiles gigantes acuáticos, tienen un metabolismo tan lento que pueden pasarse todo el día flotando tranquilamente mientras comen o descansan? Este ritmo de vida pausado tiene una consecuencia curiosa. Necesitan aguas cálidas para sobrevivir porque su cuerpo no puede generar suficiente calor para tolerar temperaturas frías. Y eso no es todo. Los manatíes también tienen un comportamiento fascinante y peculiar. Usan sus bigotes no solo para sentir, sino también como una especie de dedos para explorar y manipular objetos en su entorno. El metabolismo de los manatíes es como el de un automóvil que consume muy poco combustible, pero también genera poco calor. A diferencia de los mamíferos terrestres que pueden regular su temperatura corporal, los manatíes dependen del calor externo para mantenerse vivos. Por eso prefieren las aguas tropicales y subtropicales, donde las temperaturas son agradables durante todo el año. Si el agua desciende por debajo de los 20 grados Celsius, estos animales empiezan a sufrir de hipotermia, una condición que puede ser fatal. Es como si tú tuvieras que mudarte al Caribe cada invierno porque tu cuerpo simplemente no soporta el frío. Para escapar del frío, los manatíes migran a fuentes de agua cálida, como manantiales naturales o incluso plantas de energía que descargan agua caliente. Durante el invierno, es común encontrar a decenas de ellos reunidos en estos lugares, flotando como enormes troncos en busca de calor. Este comportamiento refleja no solo su necesidad de sobrevivir, sino también una forma de convivencia pacífica que pocas especies logran. Ahora, hablemos de sus bigotes, o vibrisas, que son mucho más que simples adornos en su rostro. Cada uno de estos bigotes está conectado a terminaciones nerviosas extremadamente sensibles, lo que les permite percibir cambios en el agua y explorar su entorno con precisión. Pero eso no es todo. Los manatíes también usan sus bigotes como herramientas. Por ejemplo, si encuentran una planta acuática flotando, pueden usar sus vibrisas para moverla, girarla y llevarla hasta su boca con sorprendente habilidad. Es como si tuvieran un par de manos adicionales, pero en forma de bigotes. Imagina un manatí acercándose a un lecho de hierbas submarinas. Primero, sus bigotes detectan la textura y la ubicación exacta de las plantas. Luego, con movimientos lentos y calculados, las acercan a su hocico y las mastican con calma.
Es como si estuvieran en un buffet acuático, seleccionando con cuidado lo que quieren comer. Otra cosa curiosa de los manatíes es su capacidad para comunicarse con suaves chirridos y silbidos. Aunque suelen ser criaturas solitarias, usan estos sonidos para mantener contacto con otros manatíes, especialmente entre madres y crías. Sus conversaciones son tan relajadas como su estilo de vida, llenas de dulzura y tranquilidad. En el fondo, los manatíes son un recordatorio de que en la naturaleza no siempre hay que apresurarse. Con su metabolismo lento, su necesidad de calor y sus útiles bigotes, han encontrado una manera de prosperar en su propio ritmo único. ¿No es increíble cómo estos pacíficos habitantes del agua combinan simplicidad y adaptabilidad en su vida diaria? Y ahora que lo sabes, ¿qué más crees que podríamos aprender de ellos sobre cómo vivir en armonía con el entorno? ¿Sabías que Júpiter, el gigante de nuestro sistema solar, no solo es el planeta más grande, sino también el guardián cósmico que ayuda a mantener el equilibrio entre los planetas y los asteroides? Su inmensa gravedad tiene la capacidad de desviar a los planetas enanos y asteroides de trayectorias peligrosas, protegiendo así a los mundos más pequeños como la Tierra. Pero eso no es todo. Júpiter también tiene un comportamiento fascinante y un tanto extraño. Este coloso emite más calor del que recibe del Sol, como si tuviera su propio sistema de calefacción interno. La influencia gravitacional de Júpiter es tan poderosa que actúa como una especie de pastor en el sistema solar. Cuando un planeta enano, como Plutón, o un asteroide se desvía hacia órbitas que podrían causar caos, Júpiter interviene, usando su enorme fuerza gravitacional para redirigirlos o expulsarlos por completo. Es como si un jugador de billar experto golpeara las bolas con precisión para mantener el orden en el juego. Sin esta intervención, los planetas pequeños podrían ser lanzados hacia colisiones o incluso expulsados del sistema solar. Este fenómeno no solo es fascinante, sino vital. Por ejemplo, Júpiter también actúa como un escudo para la Tierra, desviando cometas y asteroides potencialmente peligrosos. Sin su presencia, es probable que nuestro planeta hubiera sufrido muchos más impactos catastróficos, similares al que se cree que extinguió a los dinosaurios. En cierto sentido, Júpiter es como el hermano mayor del sistema solar, vigilando y protegiendo a los más pequeños. Pero la magia de Júpiter no termina ahí. Este planeta masivo tiene un secreto en su interior: emite más energía de la que recibe del Sol. Esto ocurre debido a un proceso llamado contracción gravitacional. A medida que Júpiter se encoge lentamente bajo su propia inmensa gravedad, libera energía en forma de calor. Imagina que tienes una almohada gigante y al presionarla, esta comienza a emitir calor desde su núcleo. Eso es exactamente lo que hace Júpiter, solo que en una escala colosal. Este calor interno no solo lo mantiene activo, sino que también afecta su atmósfera, creando tormentas gigantes como la Gran Mancha Roja, un huracán tan grande que podría tragarse 3 tierras completas. Además, este comportamiento inusual hace de Júpiter un objeto único en el sistema solar, ya que la mayoría de los planetas dependen únicamente del calor del Sol para mantener sus climas. Y hablando de peculiaridades, Júpiter también tiene un sistema de anillos, aunque no son tan espectaculares como los de Saturno. Están formados principalmente por polvo y partículas pequeñas, y son casi invisibles. Es como si este gigante decidiera llevar un accesorio discreto en lugar de un llamativo sombrero, pero igual lo hace destacar. En resumen, Júpiter no solo es un coloso que impone respeto por su tamaño, sino también un actor clave en el funcionamiento del sistema solar. Con su capacidad de proteger a los planetas, su calor interno y sus tormentas interminables, es un recordatorio de lo dinámico y sorprendente que puede ser nuestro rincón del universo. ¿No es fascinante cómo este gigante gaseoso combina fuerza y misterio en su rol como guardián del sistema solar? Y ahora que conoces sus secretos, ¿te imaginas qué otras maravillas pueden esconder los demás planetas gigantes? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así.
No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.